Lo saludamos a Pablo López Pereira. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué tal? Buen día Guillermina, buen día Gabriel, ¿cómo les va? Buen día. Pablo López Pereira es un formoseño capitalino que se fue al Colorado hace bastante tiempo. ¿Hace cuántos años te fuiste, Pablo? Así es. Y 34 años. Bien, ya te 35. sentís coloradense, ¿no? Así es, sí. Ya está, ya. Sí, sí. Ya sos de la zona. Sí, sí, Pero, ya ella. ya. Pero seguís teniendo, tenés los recuerdos de lo que es la infancia en Formosa y haber tenido tus primeros años acá, ¿no? Recién hablamos de Sí, La señor. Plata Iwiwi. ¿Vos sabés algo de Plata Sí, Iwiwi? de La Plata perdida supuestamente en la guerra de la Triple Alianza, Sí. 1865-1870. Tal cual. Y antes de eso, vos fijate que antes en Paraguay ya había la leyenda de La Plata enterrada, porque como estaban los jesuitas, estuvieron los jesuitas, y ellos fueron obligados a irse de golpe porque fueron expulsados por el rey en el año 1767, ¿no? Les mandó un decreto y dijeron, bueno, listo, Carlos III. se tienen que ir. Entonces, de ahí arranca la leyenda de que cuando se iban los jesuitas, enterraban el oro y la plata, supuestamente para después recuperarlo, porque en ese momento estaban controlados, entonces dijeron, bueno, vamos a enterrarlo y después volvemos, y no volvieron más. Entonces, de ahí empezaron las leyendas de la plata y el oro que estaban enterrados en distintos lugares de Paraguay. Después vino la guerra, la Gran Guerra, que también generó toda una leyenda de que cuando el ejército de Solano López se iba retirando porque venían los argentinos y los brasileños, como pesaba mucho eso, dijeron, bueno, lo enterramos y después volvemos. No volvieron más tampoco. Entonces, todo el país, digamos, esas noches de fogón, de comentarios, de recuerdos, y decían, por acá hay plata, por acá hay que sacar. Bueno, y encima se sumaba a eso toda una cuestión de mitología de que donde hay esa plata hay como una llama misteriosa, ¿no? Casi siempre a los pies de un árbol, una planta de tala, algún árbol grande, y que ahí, si vos veías a la noche, sobre todo en una noche de tormenta, veías una especie de luz, es que ahí había la plata de Iwiwi, ¿no es cierto? Y que a eso se le suma, por ejemplo, que decía que había un perro blanco que aparecía y desaparecía, y que no solamente solamente la gente buena podía llegar a encontrar la plata, y se mezclaba todo, ¿no? Pero bueno, las leyendas, ¿no? Que muy interesante es conocerlas y contarlas bien, sobre todo cuando uno no sabe. Dale. Como vamos a hablar de educación, sería interesante recordar que los jesuitas sí tuvieron un modelo y un proyecto educativo. Que los jesuitas fueron grandes luthiers, fabricantes de instrumentos, grandes músicos, eran eruditos los jesuitas, y se le debe justamente la traducción del guaraní al castellano al primer diccionario que hicieron los jesuitas. Gracias a eso el guaraní se sigue conservando. Y hay, por ejemplo, en lo que se llama la ruina de San Ignacio, un museo dedicado a la presencia jesuítica en la Argentina, que fue el primer modelo educativo que se trajo a América Latina, que fue realmente muy importante y significativo para esa época, ¿no? Así que, como vamos a hablar de educación, me parece que nombrarlo a los jesuitas no es un dato menor. Totalmente. Bueno, y ahora vamos al triste presente, donde estoy leyendo, dice, 7 de cada 10 chicos pobres, 7 de cada 10 chicos del sector vulnerable de nuestra sociedad, no sabe entender un texto, no entiende lo que lee, está, digamos, puede leer, pero no puede, le cuesta entender ese texto, y a la vez, si le pedís una operación matemática sencilla, le cuesta hacerla. Es dramático, ¿no? 7 de cada 10 chicos de los hogares vulnerables. A ver, estamos hablando de los sectores donde la educación tiene más importancia, porque si el chico está en una casa que el papá tiene negocio, tiene plata, qué sé yo, bueno, aunque sea un chico bruto, digamos que el padre le va a dar los elementos económicos para que le meta para adelante. Ahora,
el que más necesita la educación es el que menos tiene, el más pobre es el que más valora la educación porque es la única herramienta que tiene para salir adelante. Totalmente, Gabriel. Yo te escuchaba recién decir necesitamos una radiografía de cómo funciona el sistema. También decía lo mismo Guillermina. Yo creo que la radiografía ya está. En oportunidades anteriores hemos hablado de lo que denominamos tragedia educativa, que es lo que estamos viviendo, y la educación, que ha sido en la Argentina, en nuestro país, un factor de movilidad social, un factor de que familias de inmigrantes analfabetas puedan ver a sus hijos proseguir una carrera universitaria. Lamentablemente se ha perdido. Y convengamos que estos datos que vos estás ofreciendo, manifestando, son datos que provienen del mismo dispositivo del Ministerio de Educación de la Nación, no son datos que lo ofrece, no sé, la oposición, claro, los que estamos en desacuerdo con todo, sino son datos que ya no alarman, sino que lamentablemente nos siguen ofreciendo un dato espantoso de lo que está sucediendo en el sistema educativo. El peor problema que podemos tener los ciudadanos es naturalizar esto, que tanto dato sobre la educación que nos aflige sea naturalizado y lo tomemos como moneda corriente y no hagamos nada al respecto, porque yo creo que hay para hacer mucho, va a costar muchísimo tiempo. Y también observemos dos cuestiones, ¿no?, con respecto a estos datos. La primera, estos datos son post-pandemia, quiere decir que la escuela cerrada del 2020 y 2021 han dejado este saldo lamentable, que es que los chicos no puedan resolver operaciones matemáticas sencillas y no puedan interpretar o leer un texto adecuadamente. Y el otro dato que es la verdad que tremendo es que esta situación afecta a los sectores más humildes. Entonces, todo aquel discurso, todo aquel relato de que nos habla de dirigentes que dicen estar más cerca y más preocupados por los pobres, evidentemente la realidad impacta sobre ese relato de manera contundente. Los pobres, los sectores más vulnerables son los más afectados por esta tremenda situación que vivimos en la educación. A ver, hay como un gobierno que se hace el distraído, que mira a un costado, que no asume la gravedad de lo que ha pasado. Es decir, ha pasado una tragedia educacional, ¿no? Hemos perdido 2 años de educación. 2 años que para el chico cuya única fuente de educación es la escuela, ¿no? Y que, es más, decíamos que era el donde tenía la comida más fuerte del día. ¿Te acordás que se decía que el almuerzo en la escuela era la comida central de ese chico? Bueno, ese chico que estuvo lejos de la escuela durante 2 años, ¿no? 2 años irrecuperables, porque luego no es que el chico después dijeron, bueno, vení, que acá te vamos a dar un doble turno, te vamos a poner más profesores. No, nada que ver. El chico siguió de largo como tren sin luz y hoy tiene un matete en la cabeza porque tiene que recuperar 2 años y hacer el actual. Y no lo va a recuperar. Sí, no lo va a recuperar, evidentemente. No, ese tiempo es absolutamente irrecuperable. Justamente por eso los investigadores y los científicos justamente han adecuado nuestro sistema educativo a distintas edades, digamos. Hay edades en las cuales uno incorpora determinados conocimientos que son fundamentales. Ahora, yo me quiero detener en algo que es fundamental. ¿Cuál es la razón de ser de la educación? Transmitir conocimiento, Gabriel.
Ahí yo quería mencionar un texto del año 60, mirá, me han pasado los años, que es de Hannah Arendt, que decía que la educación debe ser conservadora. A ver, que se me entienda bien qué es lo que quiero plantear. Conservadora en el sentido de que debe estar en la permanencia de su propósito el transmitir conocimiento. O sea, la educación no debe ser una guardería, un lugar donde se adoctrine gente, un lugar donde acomodamos punteros políticos, un lugar donde organizamos, no sé, tour, o que acaba de decir ahí Guillermina. La educación debe ser un lugar donde se transmiten conocimientos y se fortalezca en ello la formación específica de los futuros docentes. Por eso a mí me parece que es trascendente volver a la esencia de la educación, que está vinculada justamente con poner en juego en las aulas la transmisión del conocimiento. Porque hay también, aparte de la desidia de quienes gobiernan en el sistema educativo, hay una cuestión que es muy grave, que es esta plaga de lo que se denomina el pedagogismo, no la pedagogía, que es mucha teorización sobre cómo acceder al conocimiento, pero no al conocimiento en sí mismo. Espero que se entienda lo que quiero decir. Sí, armar cursos y hacerse creer de que se está avanzando, y en realidad no estamos yendo a lo concreto, que es lograr que el chico incorpore conocimientos. Así es. Pablo, a ver, cuando este hombre, el ministro de Educación, ¿no? Lanzó la resolución de las 19 materias previas, todo el mundo, todos los docentes le preguntaron, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer para que ese chico que está cursando a duras penas el año este año presente, el 2022, también haga lo del 2021 y lo del 2020? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Dónde? ¿Cómo ese chico que hace su curso, digamos, sus 4 horas y pico a la mañana, y terminó el curso de este año, ¿no es cierto? La clase de este año, ¿cómo hace para hacer el curso del año pasado? ¿Dónde se va a sentar y le van a enseñar? No hay ningún lugar. Y él dijo que hay 500 tutores con sueldo del gobierno nacional, hay 500 tutores que van a recuperar a ese chico. La pregunta es, ¿dónde? ¿Dónde se junta el tutor? Claro. El tutor con el chico, ¿en qué escuela? ¿Dónde el chico aprende? ¿Dónde le van a dar el conocimiento que no adquirió el año pasado? A ver, ¿dónde? ¿Cómo? Y no hay respuesta para eso. No solamente el espacio donde van a desarrollar los contenidos que supuestamente ese chico no ha cumplido. ¿Quiénes son los tutores? ¿De qué especialidades son? ¿Con qué formación vienen? Esa es otra cuestión. Y recordar también que este mismo ingeniero ministro que tenemos en el sistema educativo planteó que había que cerrar las estadísticas. Fue de alguna manera un acto fallido. Digo, hay que cerrar las estadísticas. Bueno, si el problema radica en cerrar las estadísticas, ya empezamos mal, porque lo que hay que cerrar es la formación de nuestros niños y jóvenes y adultos, no cerrar estadística. Entonces, desde el vamos, la situación ya viene, como decimos vulgarmente, mal barajada, digamos. Yo creo que hay que, en el mismo sentido, hay que barajar y dar de nuevo, y hay que plantearse seriamente qué es lo que pretendemos con la educación, que de alguna manera o de gran manera es contestar a la pregunta ¿qué es lo que queremos de nuestro país? Totalmente. A ver, vos como docente de toda la vida, ¿no? ¿Qué ves en cuanto a los padres? ¿Vos ves que los padres están aceptando esto, están resignados?
A ver, yo pienso que un padre, ponele de clase media, que tiene la posibilidad de pagar docentes particulares, que tiene la posibilidad de que el chico lo que no aprende en la escuela lo compense en otro lado, ¿no? Está decidido, digamos, a hacer el gasto, ¿no? La inversión, va a apartar una parte de sus ingresos y decir, bueno, esto lo voy a invertir en que mi hijo recupere lo que no aprendió durante la pandemia. Ahora, ¿qué pasa con ese padre que no tiene ese recurso económico para poder contratar a un profesor particular? Bueno, yo creo que también la tragedia educativa está vinculada, esto es lo que dice Echeverri, ¿no? Yain Echeverri, en su texto, la tragedia educativa también con el reclamo social, o sea, ¿qué espera la sociedad de la educación? Yo creo que no voy a generalizar, pero hay mucha resignación en gran parte de los padres con lo que está sucediendo. Porque, por eso no voy a generalizar, porque recordemos que en plena pandemia había padres organizados que estaban reclamando por la situación educativa, pero sí, esos padres, recordás vos, Gabriel, que eran lamentablemente muy pocos los que estaban en la calle. Así como algún gremio combativo, llámese vos docente o autoconvocados, llaman a una manifestación, también los docentes que acuden son muy pocos. Y hemos visto a miles de docentes en busca de un puntaje en el Congreso Pedagógico del modelo formoseño. Entonces también preocupa esta situación porque vemos que hay una sociedad que no está de pie reclamando a los gobernantes que haya un sistema educativo eficiente. Me parece que también ese es un otro gran tema a analizar. Yo y seguramente muchos, Guillermina, vos y muchos padres que nos están escuchando, estamos preocupados por la formación de nuestros hijos y creemos fundamentalmente que chicos que no leen o no pueden entender lo que leen tienen un futuro muy corto, un futuro ni para un trabajo calificado les va a dar. Si no, recordemos lo que pasó en una empresa automotriz que requirió de muchos aspirantes a esa empresa, creo que era Toyota, que hagan una evaluación para ver si podían comprender texto, porque tenían que comprender los prospectos para armar la autoparte, y no pasó casi nadie esa evaluación. Entonces también me parece que ahí hay otro tema a analizar, qué es lo que espera la sociedad del sistema educativo, que es gravísimo. A ver, ¿vos ves que haya de parte del gobierno una decisión de emprender una reforma o de alguna manera una decisión de asumir esta situación de gravedad y buscarle con los actuales recursos, ¿no? ¿Alguna clase de salida? ¿O ves que hay una actitud como de decir, bueno, esto, no sé, siga y bueno, que cada uno se arregle y que sálvese quien pueda? Yo creo que hay un negacionismo total. Digo, nadie resuelve un problema si primero no lo asume. Si tenemos en nuestro país distintos problemas, no vamos a abarcarlos todos porque vamos a estar hasta mañana, pero si desde nuestros dirigentes no hay un asumir las dificultades, poco se puede avanzar en la resolución de las mismas. Si a vos te dicen que tenés un problema inflacionario tremendo y del otro lado te dicen no, la economía está creciendo. Si a vos te dicen tenés un problema en la seguridad tremendo, terrible, no, es una sensación, te contestan desde el otro lado. Y si te dice que la educación está resquebrajada, en crisis, en una tragedia, y dice, no, pero tenemos wifi por todos lados, y los niños y los chicos están recuperando con 800 tutores lo que han perdido, estamos saliendo, vamos para adelante. Entonces, estamos en una dificultad muy grande, no asumir los problemas que tenemos. Si te dicen que viene un avión
que tiene un terrorista de piloto, y vos decís, no, es un avión escuela. Entonces, viste, hay un negacionismo absoluto de las dificultades que tiene nuestro país en distintos estamentos, y el educativo es uno de ellos. Pablo, te agradezco ¿cómo te puedo decir? Este análisis, esta radiografía, ¿no?, de lo que está pasando desde la visión de un docente, ¿no?, de un docente de vocación, un docente que ha visto pasar muchas generaciones, muchas camadas, digamos, de alumnos, y que luego pudo ver, es decir, vos estás totalmente inserto en una sociedad y podés ver a tus alumnos cómo evolucionaron, sí, si les sirvió lo que les enseñaste. A ver, yo creo que esto es algo muy típico de los docentes, ¿no? Ver a sus alumnos ya grandes, ya hombres y mujeres, sí, hechos y derechos, y sentir la satisfacción de que esa enseñanza que ustedes les brindaron tuvo un fruto, ¿no? Los ves encaminados, los ves que iniciaron una carrera o una profesión y se ocupan, tienen un lugar en la sociedad, son personas de bien, etcétera. Y vos tenés ahí la satisfacción de ver a tu alumno, a tus alumnos, decir, bueno, sirvió lo que hice, ¿no? La pregunta es, cuando el día de mañana estos mismos docentes vean que sus alumnos, por esto que ha pasado, están a trancas y barrancas que no saben, digamos, como una generación perdida, ¿no? Como una generación que va a tener muchísimas dificultades para poder insertarse laboralmente. Ese chico que se fue aunque sea para ser soldado, se fue, se anotó y resulta que le dijeron, no, vos no estás apto, no pasaste, no sos admisible, porque no te da la cabeza. Ojo, te están dando un mensaje muy fuerte, ¿no? Entonces, es horrible esto, ¿no? Pero te lo dice, me lo dijo el jefe del regimiento de Infantería de Monte 29, no tienen coeficiente intelectual a su manera, ¿no? Yo no estoy tampoco de acuerdo con esa definición de que no tienen coeficiente intelectual. Para mí no tienen, digamos, elementos culturales incorporados como para manejar una situación de entender determinadas instrucciones o determinados órdenes, ¿no? Pero para el ejército ellos no les da el cuero, estos chicos no les da el cuero para ser soldados voluntarios. En síntesis, ese es el mensaje del ejército. Entonces, a ver, dos cosas ahí. Primero, los docentes cuando dejamos la docencia, yo que estoy jubilado, el mayor premio que tenemos obviamente no es la fortuna que hemos acumulado, sino el reconocimiento y la satisfacción de que tus alumnos te puedan recordar bien, que te puedan decir, profe, ¿se acuerda que leímos tal texto o hemos incorporado tal cuestión, que hemos discutido tal cosa? Y lo segundo, con respecto al intelecto, yo soy de la idea que el intelecto es una construcción. La inteligencia se construye a través, yo digo siempre que voy a decir una barbaridad, ¿no? Pero para que se interprete. Yo digo siempre que el intelecto es un músculo que se construye si está ejercitado. O sea, si vos tenés un bíceps que está flácido, es porque no tenés ejercicio. Claro. La inteligencia se ejercita con lectura, con estudio, con discusión, con debate, con la transmisión de conocimiento, con poner en juego esos conocimientos con tus pares. Entonces, ese es el problema al cual estamos asistiendo. Donde hay una generación que no lee, no estudia, no interpreta, estamos evidentemente ante una dificultad abismal. Totalmente. Está buena la comparación, el músculo, ¿no? Si no se ejercita, si no se, no haces lo que culturalmente se necesita para incorporar conocimientos, no los vas a incorporar. Por más que tu naturaleza, por más que tu cerebro esté, es decir, por más que no te falte nada orgánicamente, si no lo ejerces, si no aprendes a pensar, si no aprendes a resolver problemas, porque eso es lo que enseñan los maestros, no solamente contenido, te enseñan a pensar. Ese es el mayor mérito de un docente. Claro, te enseñan a operar no solamente en matemática, operar sobre los textos, operar sobre la literatura, digamos, la otra vez yo te escuchaba hoy
sé que tenés poco tiempo, hablar con alguien que estaba hablando del cambio climático y del tema de la energía. Bueno, esos son los conocimientos que hay que transmitirle a los alumnos vinculados a las ciencias naturales, a las ciencias sociales. Es decir, la verdad que hemos dejado en un abandono trágico al sistema educativo, porque acá estamos hablando, ojo, del sistema, porque hay docentes que honrosamente cumplen con su profesión, pero el sistema, el que arrastra a todos los docentes a este precipicio que estamos observando. Gracias, Pablo. Te mando un abrazo.